Entonces, el protestantismo tiene razón al afirmar que la Iglesia Católica se corrompió y que Dios decidió que los protestantes tomaran su lugar. Esto es complejo, ya que involucra cuestiones teológicas, históricas y eclesiológicas. El protestantismo surge en el siglo XVI con la reforma iniciada por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y otros, quienes criticaron prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica de aquella época. Los reformadores argumentaban que la Iglesia se había desviado de las enseñanzas bíblicas y se había corrompido en áreas como la venta de indulgencias, el poder temporal del papado, la acumulación de riquezas y ciertas prácticas litúrgicas. Su objetivo inicial no era necesariamente reemplazar a la Iglesia Católica, sino reformarla. Sin embargo, las diferencias teológicas y políticas llevaron a una ruptura, dando lugar a diversas denominaciones protestantes. Desde la perspectiva protestante, algunos sostienen que la Iglesia Católica perdió su autoridad espiritual debido a estas corrupciones y que Dios levantó el movimiento protestante para restaurar el cristianismo puro, basado en la sola Escritura, la Biblia como única autoridad, la sola fide, la salvación por la fe sola, y otros principios fundamentales. Esta visión implica que las iglesias protestantes serían las continuadoras legítimas de la fe apostólica. Por otro lado, la Iglesia Católica sostiene que, a pesar de los errores humanos y las corrupciones históricas, su autoridad deriva de la sucesión apostólica instituida por Cristo, con Pedro como la roca sobre la que se edifica la Iglesia. Esto está en Mateo 16, versículo 18. Según esta perspectiva, la Iglesia Católica ha sido preservada por el Espíritu Santo como la depositaria de la fe, y las reformas necesarias se han abordado internamente, como en el Concilio de Trento en 1545 al 1563. Y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Y cuál es la verdad? Tratemos la corrupción en la Iglesia Católica. Es innegable que en el periodo previo a la Reforma hubo abusos significativos en la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias, el nepotismo y el relajamiento moral de algunos clérigos. Estos problemas fueron reconocidos incluso por católicos de aquella época como Erasmo de Rotterdam, y llevaron a la Contrarreforma, que buscó corregir muchos de estos abusos. Sin embargo, la corrupción de algunos miembros o prácticas no equivale necesariamente a una corrupción total de la institución o de su doctrina. La Iglesia Católica argumenta que los pecados de sus miembros no anulan su autoridad divina, ya que Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su Iglesia, como en Mateo 16, versículo 18. Y entonces, sigamos viendo, Dios decidió que el protestantismo tomara el lugar de la Iglesia Católica. ¿Será así entonces? Desde una perspectiva protestante, muchos creen que la Reforma fue un movimiento guiado por Dios para restaurar la fe cristiana. Ellos argumentan que la centralidad de la Escritura y la eliminación de prácticas consideradas no bíblicas, como el culto a los santos o la veneración de imágenes, reflejan la voluntad divina. Pero desde la perspectiva católica, la fragmentación causada por la Reforma no puede interpretarse como un reemplazo divino, ya que la unidad de la Iglesia es un valor fundamental. Esto está en Juan 17, versículo 21. La proliferación de denominaciones protestantes con doctrinas divergentes plantea preguntas sobre cuál, si es que hay alguna, sería la verdadera Iglesia que reemplazó a la católica. Además, la Iglesia Católica señala que muchas de las doctrinas protestantes, como la sola Escritura, no tienen un respaldo explícito en la Biblia misma, que también valora la tradición apostólica.
en 2 de Tesalonicenses 2:15. No hay evidencia bíblica o histórica definitiva que indique que Dios eligió al protestantismo para reemplazar a la Iglesia Católica. Más bien, la Reforma puede verse como un movimiento humano con motivaciones teológicas, culturales y políticas que tuvo tanto impacto positivos como la renovación espiritual y el énfasis en la Escritura. Así también tuvo impactos negativos como la división del cristianismo. Veamos también la autoridad y sucesión apostólica. La Iglesia Católica basa su autoridad en la sucesión apostólica, remontándose a Pedro y los apóstoles. Los protestantes en general rechazan esta estructura jerárquica, enfatizando la autoridad de la Biblia sobre la tradición o el magisterio eclesiástico. La cuestión de si la Iglesia Católica perdió su autoridad depende de cómo se define la Iglesia. Para los católicos, la Iglesia es una institución visible y universal, guiada por el Espíritu Santo, mientras que para muchos protestantes, la Iglesia es la comunidad de creyentes que profesan la fe verdadera, independientemente de la estructura institucional. Hablemos con respecto a la teología y el ecumenismo. Desde un punto de vista objetivo, no se puede afirmar categóricamente que el protestantismo tenga razón o que la Iglesia Católica haya sido reemplazada. Ambas tradiciones cristianas tienen fortalezas y tienen debilidades. El protestantismo ha contribuido significativamente al énfasis en la lectura personal de la Biblia, la predicación centrada en Cristo y la renovación espiritual en muchos contextos. Sin embargo, la falta de unidad doctrinal y la diversidad de interpretaciones pueden generar confusión. Por otro lado, el catolicismo ofrece una tradición histórica y litúrgica rica, con una estructura que promueve la unidad doctrinal. Sin embargo, ha enfrentado críticas por su rigidez en ciertos momentos históricos y por los abusos de poder. En las últimas décadas, el diálogo ecuménico ha avanzado significativamente, especialmente tras el Concilio Vaticano II, en 1962 a 1965, donde católicos y protestantes han encontrado puntos en común, como en la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación en 1999, que entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial han reconocido un consenso en temas claves como por ejemplo sobre la salvación. Entonces, se puede concluir que no hay evidencia concluyente que respalde la afirmación de que Dios decidió que el protestantismo reemplazara a la Iglesia Católica. La corrupción en la Iglesia Católica en ciertos periodos históricos es un hecho reconocido, pero esto no implica que haya perdido su carácter de iglesia fundada por Cristo según la perspectiva católica. Por otro lado, el protestantismo ha jugado un papel importante en la historia del cristianismo, promoviendo reformas y un enfoque renovado en la Escritura, pero su diversidad doctrinal dificulta afirmar que representa un reemplazo unificado. Y por último, la cuestión depende de la fe y la perspectiva teológica de cada persona. El diálogo ecuménico sugiere que en lugar de buscar quién reemplazó a quién, ambas tradiciones puedan aprender mutuamente para acercarse al ideal de unidad que Cristo deseaba para su iglesia.